La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanitos? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos el día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Padre, en esta hora de desesperanza que vive esta nación, es cuando necesitamos entender la profundidad de tu llamado, el carácter de tu llamado, el compromiso que tu llamado nos exige. Padre, a veces perdemos la perspectiva de vivir a la luz de la palabra esperanzadora que en Jesús tú nos traes. Y a veces vivimos repitiendo el discurso de lamentos que el mundo tiene. Padre, háblanos, para que en el corazón nuestro entre palabra de vida y de esperanza, y por nuestra boca pueda salir palabra de vida y esperanza. Padre, háblanos y vuelve nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar esta tarde en el versículo 9 acerca de entender el designio salvador de Dios. Porque tenemos la idea muy frecuente en la mentalidad evangélica que Dios está diseñando, preparando y deseando un juicio que destruya la tierra. La iglesia evangélica ha sido víctima, creo yo, desde su herencia medieval, ha sido víctima de un discurso acerca del mundo en una clave de destrucción, en una clave de ver al mundo como el objeto de la ira de Dios. Y entonces la iglesia siempre entiende así el evangelio. Y no entendemos el designio amoroso de Dios que ya está planteado en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y el versículo 9 nos traza, diríamos, las intenciones divinas. Y es necesario entender la intención de Dios respecto a su creación. Porque en la medida que entendamos el designio salvador de Dios hacia su creación, en esa medida vamos a entender el carácter de nuestra participación como iglesia en el mundo. Y dice en el versículo 9, Dios, ¿qué dice, hermanitos? Versículo 9. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino ¿a qué? A recibir la salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo. El designio de Dios. ¿Qué es lo que Dios destinó? ¿Qué es lo que Dios proyectó? ¿Qué es lo que Dios diseñó? Deja muy en claro el apóstol Pablo que Dios no ha diseñado el sufrimiento de la creación. Dios ha diseñado la salvación de la creación. Dios no ha diseñado la destrucción del mundo. Dios ha diseñado la redención del mundo. La iglesia no es profeta de destrucción, es profeta de salvación. Dios no envió a su Hijo para destruir al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Claro, es fácil. Es fácil para la iglesia ser embajadora de juicio, es fácil. Solamente tiene que ir por allí anunciando destrucción e invitando a la gente a cobijarse bajo su sombra. Es fácil. Lo difícil es ser mensajero de salvación, mensajero de liberación, mensajero de transformación, porque esto significa llegar, proclamar la palabra y trabajar por la transformación de ese mundo. Es fácil llegar a una comunidad y llevar una película de terror. La favorita es la famosa del infierno. Que los gusanos le salen por aquí, que por allá, y después de ver todo ese gusanero saliendo de la gente, y que se va de un lugar a otro, de aflicción y de angustia. Y claro, después de la película, quiere aceptar a Cristo. Claro, la gente temblando. Sí, yo. Pero no he entendido el amor de Dios. No he entendido el llamamiento de Dios. No he entendido el designio salvador de Dios. Lo que ha sido ha recibido un mensaje de abatimiento, de angustia, de desesperación. Es decir, le han trabajado el miedo, no la libertad. Jesucristo jamás trabajó el miedo en las personas. Jamás. Jamás les trabajó el temor. Les trabajó la libertad, la comprensión, el que entendieran el designio de Dios y que asumieran de manera libre y responsable un seguimiento de su mensaje, un seguimiento de su persona. Los llamó a ser parte del trabajo que Él estaba haciendo en el mundo. No lo llamó a convertirse en un grupo de refugiados. Lo llamó a convertirse en gente que harían de este mundo un lugar salvado por Dios. Es fácil llegar a una comunidad, salvequear a la gente con el infierno y traer 20 para la iglesia. Pero la comunidad sigue igual. Las muertes siguen igual. Las violaciones siguen igual. Los secuestros siguen igual. Los robos siguen igual. La extorsión sigue igual. La violencia doméstica sigue igual, aún en las casas evangélicas. El maltrato a los niños igual. O sea, todo sigue igual. Lo único que cambia es que se llenó la iglesia. Entonces, en la perspectiva del evangelio, esa no es la salvación que Dios propone. Eso no es lo que Dios tenía en mente cuando envió a Jesús de Nazaret para la salvación del mundo, para la transformación. El designio de Dios es salvación, no destrucción. Destrucción es lo que propone el hombre con su rebeldía. Destrucción es lo que propone el hombre siguiendo los intereses del diablo, que viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La tarea del evangelio es cualificar la vida, no llenar un templo. Esa no es la misión principal. Hablaba con un pastor esta semana que me decía: hey pastor, yo quiero ver cómo hacemos, porque yo quiero un día llenar el templo.
ahí hemos empezado mal, hermano. Porque la iglesia no es llamada a llenar templos, por ahí empezamos mal. Ni siquiera es llamada a crecer numéricamente. Ni siquiera es llamada a multiplicarse. Todos esos términos, que multiplicación, que crecimiento, todo eso son teorías humanas de un concepto equivocado de ser iglesia. Nunca aparecerá en la Biblia el llamado para crecer. En la Biblia el crecimiento lo da Dios, nada más. Yo no tengo un método ni puedo emplear una técnica. El día que crezca por métodos humanos, habrá crecido una religión, pero no habrá crecido un proyecto divino. Habrá crecido un fenómeno religioso, pero no habrá crecido la salvación de Dios. Multiplicar un fenómeno religioso puede ser manipulable. Que crezca la salvación de Dios no es manipulable. Hemos empezado mal, aquí le digo yo. Debe cambiar sus objetivos, sus concepciones. Estamos para ser signos de Dios en el mundo. Estamos para que la persona, a través de lo que somos y hacemos, sienta que Dios está con ella, que Dios no la ha desamparado. Cuando Jesús hacía obras gloriosas con la gente, cuando Jesús se manifestaba a la gente decía: Dios ha venido a visitarnos. Es decir, que la gente sienta en nuestros ministerios que Dios ha visitado su vida. Eso, visitación de Dios, no multiplicación de miembros. El diseño de Dios no nos destinó a sufrir, sino a recibir la salvación. Se me ha perdido fuerza el monitor. El diseño de Dios no es el juicio, es la salvación. Quiero brevemente nada más sintetizar las líneas principales del mensaje anterior, que fue Marcos 13. Acompáñame, por favor. Bueno, tomemos en este caso Mateo 24 para sintetizarlo de otra manera. Mateo 24. Quiero brevemente sintetizar esa perspectiva equivocada. Donde a veces interpretamos la palabra en esa línea del juicio y no de la vida. Dice Mateo 24, un pasaje tan leído hoy día. ¿Lo tiene, hermanito? Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Cuando leemos esta palabra, siempre los evangélicos hablamos de eso que dice el título del capítulo 24. ¿Cuál es el título? Señales del fin del mundo. Y ya le decía a los hermanos del primer culto, los títulos no son inspirados. Los títulos son trabajo editorial de la casa traductora o editora.
Son trabajos de ir dividiendo los pasajes y poniéndoles un título que sintetice. Sin embargo, a veces los títulos, en lugar de clarificar el pasaje, lo confunden. No le hagan caso siempre a los títulos. Los títulos a veces desvían la correcta interpretación. Ya se los decía respecto a la que hoy llamamos parábola del hijo pródigo. Para muchos sería ya un pecado cambiarle el nombre a esa parábola, porque así se le llamó desde el principio, la parábola del hijo pródigo, y hasta hoy. Si de repente aparece una Biblia que le cambie nombre a esa parábola, ya sentimos que no es Biblia, porque sentimos que el nombre de la parábola también es inspirado, cuando el texto no está hablando del hijo. El texto mismo dice: el reino de los cielos es como un padre. No dice como un hijo. Sería en todo caso la parábola del padre. Y hay que buscarle el adjetivo. El padre misericordioso, el padre generoso, el padre perdonador, no sé. Tanto que esa parábola solamente leemos la vida del hijo pródigo. Y en todo caso, el papá. Del hermano ni lo mencionamos. Y es parte de la parábola. Elemento esencial. Es más, por los hermanos mayores que estaban ahí, representados en los fariseos, es que Jesús contó la parábola. Los títulos a veces distorsionan nuestra lectura e interpretación del pasaje, y ya vamos, en la mente se nos mete ya el código del título y distorsionamos. Señales del fin del mundo. Dos ideas distorsionadas en este título. La primera: todo mundo habla que las guerras, terremotos, hambre y todo, señales. El pasaje no dirá que esas son señales. Es más, jamás hablará el pasaje de la palabra señal en plural. Jamás. Nunca. Fin del mundo. Entendemos la palabra fin del mundo no como se entiende en la Biblia, sino como entendemos nosotros las películas. Cuando aparece fin, es que se acabó todo. Fin, acabóse, destrucción, terminación. Eso no significa la palabra fin en la Biblia. En este pasaje no es cese, no es terminación. La pregunta que se hace en el versículo 3 es: ¿cuál será la señal singular, no plural, como lo dice el título? Por tanto, todas las respuestas que están ahí y todas las referencias de terremotos, hambre, guerra, no son ningún tipo de señales. No le llama señales el texto. Él va a hablar de la señal. Más adelante, no lo voy a explicar ahorita, hasta en el versículo 30 va a aparecer la señal. Pero eso es más adelante, la señal. Tenemos un problema gravísimo en la iglesia. En un pasaje tan rico como este, que busca generar esperanza, generar compromiso, lo que encontramos y lo que hemos predicado no es esperanza, sino aflicción. Después de predicar hoy día la gente sobre Mateo 24, lo que se busca despertar en la gente es abatimiento, angustia. Hey, ya viene todo el acabose. Jesús no quiere provocar eso, porque Jesús no es maestro del terror, ni es profeta del miedo. Es portador de esperanza. Y quiere invitar a la iglesia a ser portadora de esperanza en un mundo complicado. Por eso va a usar palabras claves que las ignoramos o las malinterpretamos.
Para comenzar, Jesús va a decir lo que no debe ser la respuesta de la iglesia al mundo. En los primeros versículos del 1 al 2, ¿qué es la gran, diríamos, en pocas palabras, qué es la gran propuesta del judaísmo al mundo? ¿Qué es la gran, diríamos, lo que enorgullece a los judíos del tiempo de Jesús? ¿Qué es lo que los hace sentirse valiosos, importantes hacia el mundo? ¿Qué es, hermanitos? ¿Qué es lo que les seduce el templo? El templo. 50 años en construirse. Los 50 años de su reinado, Herodes el Grande lo usó para construir esta joya arquitectónica. Flavio Josefo dice en la Guerra de los Judíos que el templo tenía un ángulo tan especial que había sido colocado en el pináculo una pieza reflectiva. Y cuando el sol salía por la mañana, había un momento que pegaba justamente en esa pieza del pináculo y se miraba como que del templo salía un destello que iluminaba su entorno. Algo fascinante, impresionante, alucinante. El orgullo de la nación, el orgullo del judaísmo, su realización. Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios, qué piso, qué silla, qué techo, qué... Cuando la iglesia cree que sus monumentos arquitectónicos son la propuesta al mundo, hemos perdido el rumbo. Cuando la iglesia piensa que apantallar a la sociedad con sus obras de arte, de ingeniería, hemos perdido el rumbo. Jesús deja muy en claro el valor de ese templo. Piedra sobre piedra. Y todo será destruido. No tiene valor para Dios. Lo que nos hace valiosos como iglesia no tiene valor para Dios. Y una de las cosas que yo lamento hoy día es que los evangélicos hayamos caído en la lógica judía. Tanto que les gusta a los evangélicos agarrar la pila judía para venir a parecerse también en los judíos, de convertir al templo en su gran, diríamos, propuesta. Si el evangelio de Jesús lo que va a proponer al mundo es un templo, ese no es el evangelio de Jesús. Si todo lo que la iglesia es, al final se va a venir a terminar en un templo, eso es piedra sobre piedra, hermanitos. El evangelio propone realidad divina en el mundo. El evangelio propone presencia divina en el mundo. A eso le va a llamar Jesús reino de Dios. El evangelio no propone espacios geográficos. Pues desde que Jesús se encarnó en la historia, el templo de Dios es Jesucristo y por extensión su comunidad. Ya no hay espacios geográficos santos y sagrados y qué cosas más. El templo de Dios es Jesús como cabeza y su cuerpo, que es la iglesia. Ya no hay espacios sagrados. Embarcar toda nuestra vida como iglesia en cosas de ingeniería y arquitectura es que nos hemos convertido en reflejo de los intereses del mundo y no de los intereses de Dios.
Jesús va a hablar de un mundo que va hacia un propósito. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, lastimosamente la frase ha sido mal traducida y mal interpretada. La traducción debería ser: ¿cuál será la señal de la finalidad del mundo? O sea, hasta la señal de que el mundo ha llegado a su objetivo. La señal que el mundo ha llegado a cumplir su propósito. Fin se debe entender como finalidad, así como decimos: mire, ¿y cuál es el fin suyo de venir tanto equipo? Mire, ¿y cuál es el fin de su preguntadera? Le queremos decir: mire, ¿qué pretende? ¿Qué anuncia? ¿Qué quiere? Cuando la Biblia habla del fin del mundo, está hablando del designio de Dios para el mundo. Y el designio de Dios no es la destrucción. Es que si fuera la destrucción, ¿para qué hubiera mandado a Jesús? Ahí lo hubiera dejado solito. El hombre tiene gran capacidad autodestructiva. Todo lo destruye. El mundo no necesita ser destruido por Dios. Los seres humanos somos capaces para autodestruirnos. Es la especialidad del género humano. Destruye su cuerpo, destruye su familia, destruye su casa, sus negocios, todo. La especialidad del hombre en rebeldía contra Dios es autodestruirse y arruinar todo lo que tiene alrededor. Solo la intervención poderosa de Dios, reorganizando la vida humana, nos regala la capacidad de crear y no de destruir, de edificar y no de derribar, de sanar y no de herir. Solo la llegada de Dios en Cristo Jesús a la vida del ser humano nos da capacidad de revertir esa tendencia autodestructiva. Por eso se dirá que la palabra clave en la terminología paulina acerca del trabajo de la iglesia es la edificación. Todo hágase para la edificación. Todo es para la edificación, para edificar el cuerpo, para edificar la vida, hasta que todos lleguemos. Es decir, Dios en Cristo nos vuelve edificadores, no destructores, hermanitos. Dios no necesita destruir un mundo, solo lo hubiera dejado que siguiera el curso de rebeldía. Pero como Dios ama al mundo, Dios ama al mundo. Mientras no entendamos que Dios ama al mundo así como es, Dios lo ama. Pero es que, Señor, son estos. Sí, pero lo ama. Pero ahí hay gente malvada. Sí, pero las ama. Pero hay gente secuestrada. Sí, pero las ama. Pero ha habido gente. Sí, pero Dios ama. Y lo amó de tal manera que donó a su Hijo amado para que tengan salvación. Es decir, el designio de Dios es intervenir en el mundo, en la persona de su Hijo, para revertir la tendencia destructiva del ser humano y crear una comunidad que edifique. Esa es la iglesia, pero no que edifique templo, que edifique vida, que edifique salvación, reconciliación, sanidad. Para edificar templos solo necesitamos pisto. Para edificar la vida necesitamos Evangelio y Espíritu Santo. Para hacer una obra material necesitamos lo material. Para hacer una obra espiritual necesitamos el mundo espiritual. No digo que no tengamos un lugar donde reunirnos. No digo que no haya espacios geográficos. Pero no deben convertirse en una obsesión, ni mucho menos en un Dios, ni mucho menos en nuestro orgullo. Nuestro orgullo solo debe ser uno: el orgullo del apóstol Pablo. Anunciar de buena gana la buena noticia, predicar el evangelio en razón de que Dios ama al mundo
Nos ha beneficiado ese evangelio y ahora vamos a ese mundo para seguir inyectando salvación a ese mundo. Cómo inyectarle a ese mundo regeneración, cómo inyectarle paz, cómo inyectarle reconciliación, comprensión, cómo inyectarle paciencia, amor, justicia, paz. Cómo inyectarle allí a ese mundo decadente, cómo inyectarle presencia divina vivificante, cómo inyectarle a ese mundo enfermo poder de Dios para sanidad. Esa es la gran labor de la iglesia. Y estamos faltos de eso, hermanitos. Y estamos faltos porque hemos sido víctimas de una enseñanza equivocada en la cual limitamos la misión de la iglesia a anunciar la destrucción del mundo y no su transformación. Nos vemos como voceros de un Dios que ya va a destruir el mundo. Y eso no es lo que Dios en Cristo hizo. En la persona de Cristo, el Padre nos ilustró lo que quiere de su iglesia mientras caminemos sobre la tierra. El ministerio de Jesús es didáctico para la iglesia. Describe lo que debe hacer la iglesia. El ministerio de Jesús es el itinerario que todos debemos correr, que todo creyente debe andar, que toda iglesia debe caminar. El ministerio de Jesús es el paradigma de labor de la iglesia. Predicando, enseñando, sanando, liberando, haciendo reino de Dios en la historia, insertando vida divina en estructuras humanas, denunciando una religión falsa que en nombre de Dios niega a Dios, que en nombre de Dios reprime al ser humano, que prefiere guardar el sábado antes que sanar un paralítico, que prefiere guardar el sábado antes que sanar a una mujer encorvada. Iglesia esclava de tradiciones y doctrinas rancias y huecas, costumbres que son más valiosas que la riqueza de la palabra. Jesús va a decir algo que voy a amarrar aquí con Tesalonicenses, cuando dice en el versículo 8 de Mateo 24: todo eso que ha hablado Jesús de guerra, rumores de guerra, terremotos y todo eso, no son señales de que el mundo se va a acabar. No. Todo esto que es, dice Jesús, es ¿qué? Principio de dolores. Usa la metáfora Jesús del parto. Todo esto no es anuncio de muerte, al contrario, anuncio de vida. ¿Cómo puede ser todo esto anuncio de vida? Sí, porque el designio último del mundo no está en las manos del hombre, sino en las manos de Dios, en el decreto salvador de Dios en Cristo Jesús. Todo esto, nación contra nación, guerra, terremotos, hambre en todas partes y rumores y falsos cristos, es comienzo de dolores, como los dolores de una madre, que parecen dolores de muerte, pero también son dolores de vida. La madre siente que se va a morir cuando ya no aguanta, ¿verdad? Siente que hasta ahí llegó, pero de repente los dolores se traducen en un llanto que trae alegría. Y cuando la madre oye ese llanto de la vida nueva, se olvida de los dolores. Pasaron, porque algo más grande ha llegado. De todo esto que pasa en el mundo y de todo esto que pasa en nuestra sociedad, que a mucha gente le mata el corazón, le mata la fe, le mata la esperanza, todo lo que hemos vivido la semana pasada y todo lo que hemos vivido en el año,
toda esta zozobra. Para mucha gente ya es el acabose. Y es una lástima que los que seguimos a Jesús, los llamados así evangélicos, anden compartiendo el mismo discurso de frustración de la sociedad, como que no tuviéramos esperanza, como que nuestro Dios no está sentado en su trono, como que Él no tiene un designio salvador, como que estos dolores no son sino anticipo de un mundo nuevo que parte de Dios. La iglesia no está para compartir el discurso de zozobra de la sociedad, sino para inyectarle la esperanza que emana del Evangelio. No se alarmen, por eso le dice Jesús. En el 6, procuren no alarmarse. Pero los evangélicos son los primeros chillones. Ay, niña, ¿qué vamos a hacer? Ay, a saber. En lugar de decir, cálmese. Este mundo, esta sociedad, con todo y el protagonismo de los actores históricos, con todo y eso, al final está en las manos de mi Dios. Dios tiene un designio de salvación, pero no es mágico. Nos lo ha entregado a nosotros para que nosotros vayamos con la buena noticia, como iba Jesús de pueblo en pueblo, aldea en aldea, ciudad en ciudad, haciendo patente el reinado de Dios en su persona a través del Evangelio y del Espíritu. No es magia la cosa, es que usted debe convertirse en un mensajero, en un emisario. La esperanza no va a brotar por una palabra mágica, va a brotar por la intervención decidida de hombres y mujeres que quieren ser constructores de esperanza. Así como en la muerte no brota por pasividad, brota por la actividad constante de emisarios de la muerte. La desesperanza no llega al corazón así como un mal olor. La desesperanza llega por la acción continua de aquellos hacedores de maldad que desesperan a las personas. Entonces la vida y la esperanza no va a venir del cielo como rocío meramente. Va a venir a través del trabajo suyo, hermano. El trabajo suyo, hermana. Siendo instrumento de Dios, siendo medio de Dios. Entonces, así concebida la iglesia, ya no es un grupito que se reúne una vez a la semana para pasarla bien un ratito. Así que vamos a hacer el Día de la Madre, fíjense, ay, qué lindo, vamos a pasar por ahí y luego cada quien para su casa y se acabó todo. O ir a la iglesia nada más por callar la conciencia. Siendo así la iglesia, nos volvemos hombres y mujeres que hemos asumido un proyecto de Dios en Cristo y lo hacemos nuestro por llamado, por vocación, y que sabemos que no va a ser fácil, pero que somos los llamados a revertir tanta desesperanza con acciones de esperanza, con mensaje de esperanza. Entonces nos volvemos no miembros de una iglesia, embajadores de un reino, representantes de una visión divina de la historia, de una concepción divina del ser humano, hacedores de esperanza a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo. Pero hoy día están en el culto cantando y allá en la comunidad, ay, niña, qué terrible todo esto, ay, usted es servidora, ¿no? Pero de paja. Ay, usted es servidor, de plante, solo para que le vean bien chiva la corbata. Pero en discurso, en visión e interpretación de la vida, no lo es.
Pero en decirle que todo esto tiene un sentido en las manos de Dios, que no estamos solos, que en medio de toda esta vorágine Dios también está obrando, pero obrando no desde la nube, obrando en hombres y mujeres que han decidido asumir el proyecto de vida en contra de un proyecto de muerte. Así como hay hacedores de muerte allá, ustedes son los hacedores de vida, hermanos. No estén esperando que en este mundo haya vida si ustedes no provocan vida. No estén esperando que haya esperanza si ustedes no generan esperanza. Dejen ya esos discursos delante de Dios. Ay, Señor, danos esperanza. Usted vaya a hacer esperanza. Usted vaya a hacer vida. Queremos que Dios lo haga todo. Queremos un Dios bombero que apague todos los fuegos, que ya desde el cielo usted, como que es aquel brujo de aquella, hermano, ¿cómo se llama? El brujo de las películas estas, en vez de los hobbits, va. ¿Cómo se llama su abuelito? Ajá. El Handal, va. Aramba y su varita, va. Esperanza ya. Ay, gracias, Señor. No, hermanitos. Lo que Dios hace es empoderar con su espíritu a hombres y mujeres. Y estos deben ir a penetrar la estructura humana e inyectar esperanza. Si no lo hacemos así, esto no va a mejorar nada. Si no lo entendemos así, Dios no trabaja con una varita mágica desde el cielo, hermanitos. Dios siempre trabaja convocando, llamando a hombres y mujeres que quieran encarnar su propósito salvador, su propósito liberador, y que vayan y luchen, que vayan y presenten cara, que vayan y se pongan en la brecha, en su pasaje, en su comunidad, en su colonia, en su municipio. Seguidores de un Dios que del cielo va a estar con la varita mágica, que quieren, hijos, ay, Señor, que darnos paz en aquel pasaje. Vaya, hijos, he oído su oración. ¡Pah! Vaya, hijos, pasen ya. Así conquistaron la tierra. Les dijo, vaya, hijos, ahí quédense, hijos, permítanme, ahí quédense. Voy primero a limpiar a los enemigos. No. Yo les he dado mi promesa. Vayan ustedes. Vayan. Tienen una promesa. Todo lugar que pusiere la planta de vuestro pie, háganlo. Pero hoy día se nos ha predicado un evangelio que nos descompromete, que nos acomoda. No es el evangelio de Jesús. Y por tanto, allí no hay salvación. Puede haber show, espectáculo, atracción, religión, pero no hay Dios. Porque Dios está allí, donde hombres y mujeres, en medio de las más cruentas luchas, hacen presente la salvación de Dios, generan esperanza. Por eso dice allá en Tesalonicenses, Dios no nos destinó a sufrir, sino a recibir la salvación. Versículo 11, perdón. Por eso anímense y edifíquense. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Son de ánimo? ¿Son de edificación? ¿O son de odios, tragedias, rencores? ¿Cuántas veces se oye a los evangélicos publicar cosas en las redes? ¡Malditos, mátenlos! Ese es el corazón.
que nace del Evangelio. Si nos hubieran dado chance a nosotros de elegir sobre Pablo, que hubiéramos elegido. Cuando vemos al pobre Esteban ahí, aplastado como sapo. El siervo Esteban. Y que Dios nos dijera: hijos, ¿qué hago con este Pablo? No, con este Saulo de Tarso. ¿Qué hago? Miren lo que acaba de hacer. ¿Qué hago, hijos? ¿Qué dijeran, hermanitos? En esa cólera de ver al pobre Esteban con los sesos de fuera y su sangre corriendo por la tierra. Mata a ese Saulo, Señor. Hacelo desaparecer. Aniquílalo. Y saben, ¿qué hizo el Señor? Salirle al camino y convertirlo en un gran apóstol. ¿Y nosotros? ¿Qué corazón tenemos? Miren, hermanos, lo primero que unos discípulos auténticos de Jesús no deberían permitirse jamás es que los hacedores de maldad y de muerte nos conviertan en ellos. Y lamento decir que eso es en lo que ellos nos han convertido. No solamente los hacedores de muerte han matado y nos han hecho daño, no, lo peor, nos han convertido como ellos. Y nosotros, al igual que ellos, deseamos la muerte. Y allí sí, de verdad, han hecho el mayor de los trabajos. Y allí sí, de verdad, han hecho el trabajo por excelencia el enemigo. Porque no solamente hemos sido víctimas de sus destrozos, lo peor es que nos han convertido en asesinos en potencia. Solo nos falta el momento y el instrumento. Las ganas ya las tenemos. La motivación ya la tenemos. El corazón ya lo tenemos. Pero en una sociedad que no entiende el mover de Dios, se podría entender. Pero en una comunidad de hijos y de hijas de Dios, eso no lo podemos permitir. Nuestro camino no es convertirnos a la oscuridad, no es convertirnos a la muerte, es convertirnos a la luz, es convertirnos a la vida. Nuestro camino no es convertirnos al odio, es convertirnos al perdón. Muchos de ustedes han sufrido a manos de esta gente que ha hecho daño. Les han matado hijos, les han matado esposos, nos han matado miembros, les han matado familia, les han robado, les han dañado. Pero iglesia, convertirnos, hacer prolongación de los odios de ellos, no podemos. Ser el reflejo de sus rencores, no podemos. El siervo Esteban dijo al Señor: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Allí el siervo cortó el círculo de la venganza. Ahí el siervo Esteban suspende la lógica del obrar diabólico, corta de raíz toda posibilidad de la espiral dañina de rencor, de odio y violencia.
Hermanitos, sé que han sufrido a manos de mucha gente dañina, pero tienen que perdonar. Si no, se convertirán en ellos. En lo que ustedes odian, en eso se convertirán. En lo que ustedes detestan, eso serán ustedes. Y allí sí habrán dañado su vida y su vocación. La iglesia debe ser instrumento de ese designio salvador de Dios. Debemos llenarnos tanto del Espíritu Santo, hermanitos. Y estoy yendo más allá de expresiones físicas que nos puede dar. No. Estoy yendo más allá que eso. Eso puede pasar. Pero más allá que eso. Llenarse del Espíritu significa, en esta coyuntura de violencia, el impedimento radical para no llenarnos ni del miedo, ni del rencor, ni del odio, ni de nada que la sociedad produce en este momento. Mientras más Espíritu Santo haya, no habrá espacio para odios. No habrá espacio para maquinaciones. No habrá espacio para realidades de muerte en nosotros. Necesitamos al Espíritu, porque solo Él puede prevenirnos de ser reproducción de los hacedores del mal, y porque solo en Él podemos ser instrumentos de la vida. Este mundo no necesita de iglesias de rótulos. Este país tiene hasta para regalar. Hasta enfrente están los templos hoy día. No, de esas iglesias este país ya no necesita. Necesita de gente que quiere ser instrumento del perdón de Dios, de la gracia redentora de Dios, de la esperanza, eso que viene de arriba, esa convicción profunda que este mundo tiene sentido porque Dios en Cristo se ha propuesto redimirlo. Gente comprometida que diga: Señor, heme aquí. La pregunta sigue de pie: ¿quién irá por nosotros?, dice el Señor. Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Dios sigue haciendo la misma pregunta. No quién quiere ser salvo, no, quién irá por nosotros. ¿Quién entrará allí por mí? ¿Quién hablará allá por mí? Ojalá nosotros le digamos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Pónganse de pie, amados hermanos.